Buenos días. Estamos una vez más aquí con ustedes, contigo, tú que me estás viendo por las redes sociales. Estamos aquí con el segundo capítulo de liderazgos, que estamos hablando. Hoy nos toca hablar de Josué. ¿Quién era Josué? Josué era un príncipe de las 12 tribus de Israel. Nuestro texto principal está en Números 27, del 18 al 23. No lo vamos a leer, yo quiero que lo leas tú ahí en tu casa, con tu familia. Me gustaría que lo leyeras, que lo estudiaras, para que sepas o tengas más historia de Josué. Él era un libertador, era un líder, era un juez eh, en los tiempos de Moisés, en los tiempos cuando el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo israelí, estuvo en Egipto 430 años cautivo. ¿Cuándo pasó esto? La vida de Josué. Fue en el siglo XIV antes de Cristo. Entonces, no vamos a leer Números 27 del 18 al 23. Tú chécalo allá, léelo allá en tu oficina, en tu casa, en tu trabajo, tú que estás en las redes sociales, en tu computadora, en tu oficina, a donde nos estés viendo, ¿no? Entonces es bien importante que sepas de qué se trata. También hay un versículo muy importante que quiero que lo leas también allá. Es Números 13:2. Él era un príncipe de Israel, ¿sí? De las 12 tribus. Acuérdate que el pueblo de Israel tiene 12 tribus, ¿no? Que son de los hijos de Jacob, que después Dios le cambió el nombre por Israel. En Números 13:8 y Números 13:16, también quiero que lo leas ahí en tu casa, porque Josué no se llamaba Josué, Josué se llamaba Oseas, que significa salvación. ¿Quién le cambió el nombre? Moisés. Moisés le cambió el nombre, ¿no? Entonces eso es bien importante que lo sepas. El significado de Oseas quiere decir salvación. O sea, Dios ya lo tenía predestinado para hacer el trabajo que quedó pendiente, que tenía que haber hecho Moisés. Porque Moisés cometió un error o varios errores, pero acuérdate que somos humanos. Pero hay circunstancias que a veces sacan a la gente de quicio, ¿no? En Números 14:5 al 10 vemos cuando la gente, a los líderes, a los caudillos, pues no les creen, ¿no? Vemos ahí cuando Josué es odiado y quieren apedrearlo. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, cuando Moisés manda a 12 príncipes a que vayan de espías para ver la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, que es la tierra donde fluye leche y miel. Uno de esos príncipes será Josué y Caleb, ¿sí? Pero había otros 10 príncipes. Pero esos 10 príncipes trajeron malas noticias. Dijeron que la tierra de Canaán, que la tierra que fluía leche y miel, estaba gobernada o conquistada, o sus dueños en aquel tiempo territoriales, era gobernada por gigantes, gente muy alta, ¿no? Entonces, cuando esos príncipes que fueron enviados por Moisés en el tiempo de Josué, del Antiguo Testamento,
ellos trajeron malas noticias. Que esa tierra sí era buena, pero que había gigantes. O sea, gente muy alta, gente muy grande. Y ellos se veían como hormigas. Ellos se veían como cosa insignificante. ¿Por qué esos 10 príncipes que mandó Moisés de espías, junto con Caleb y con Josué, por qué veían a los dueños de aquellas tierras o a los que tenían posesión de aquellas tierras que Dios ya les había regalado a Abraham, a Isaac y a Jacob, los patriarcas antiguos? Porque hay gente que se siente así, que se siente hormiga, que se siente poca cosa, y entonces a la gente la ve más poderosos que ellos, más grande que ellos, con más capacidad que ellos, porque tienen esa mentalidad, una mentalidad mediocre. Pero Josué y Caleb, que eran de esos 12 espías, tenían otra mentalidad, tenían una mentalidad de líder, ¿sí? Una mentalidad de caudillo. Y ellos le dijeron a Moisés, a Aarón, a los ancianos y al pueblo entero, sí hay gigantes, sí es una tierra donde fluye leche y miel, y miren, trajimos melones, papayas, sandías, todas esas frutas, y eran enormes. Dice, estudia ahí en el libro de números, estudia cómo es de que ellos traen esas noticias. Y sí, sí es cierto lo que ellos dicen, son gigantes y todo lo que ustedes quieran, pero la tierra es buena y Dios ya no la dio. Y Dios ya se la dio a nuestros padres. ¿A quién? A Abraham, Isaac y Jacob. Y nosotros somos esa descendencia. Si Dios prometió esa tierra prometida donde fluye leche y miel desde hasta el tiempo de ahorita vamos a entrar ahí. Los otros 10 espías dieron malas noticias. Entonces ellos dieron buenas noticias. ¿Quién? Josué y Caleb, esos dos príncipes de las 12 tribus. Y los otros 10 príncipes de las otras tribus dieron malas noticias. Entonces, llegó el momento en que esos 10 príncipes dijeron que no era conveniente, que no lo iban a hacer, que no era bueno que entraran. Entonces, ahí los ancianos cometieron un error muy grande, no eran nada sabios, no eran nada esforzados, no eran nada valientes y no tenían fe. No tenían fe en el Dios, Jehová de los ejércitos, que había sacado al pueblo de Israel por 430 años en Egipto, donde Moisés agarra la vara y abre el mar rojo, lo parte en dos, pasan en seco y ahí el Señor destruyó al ejército del faraón de aquellos tiempos. Las 10 plagas también Dios las hizo para demostrarle al pueblo de Egipto y a su gobernador, el faraón de ese tiempo, quién era Dios, quién es Dios. Nuestro Dios es un Dios poderoso, que nos ayuda, que nos bendice, que nos rescata, que nos libra del cautiverio. Hay mucha gente que está cautiva de demonios, de espíritus inmundos, de flojera, de tristeza, de gente que roba, gente que mata, gente que adultera, gente mentirosa. Están llenas, poseídas por esos demonios y están cautivos, hablando espiritualmente. De eso también vamos a hablar más adelante y vamos a orar para que el Señor Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo, te libere de esas cosas, de esos demonios, de esas ataduras, de alcoholismo, de hechicería, de brujería, de superchería, ¿sí? De envidia, de egoísmo. Todos esos son demonios, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, volvamos otra vez a lo mismo. ¿Cuándo pasa eso? En Éxodo 14, del 5 al 7, como Caleb y Josué llevan buenas noticias, porque son líderes natos, que Dios los hizo, que Dios los formó desde el vientre de su madre,
dan buenas noticias y dicen, vamos, vamos pueblo, vamos Moisés, vamos Aarón, vamos ancianos, vámonos a Canaán, vamos a pelear contra esos gigantes y Dios ya nos los entregó en nuestra mano y los vamos a vencer, así como destruyó Dios al pueblo de Egipto, al faraón y a sus legiones, así va a destruir Dios a estos gigantes que están poseyendo la tierra donde fluye leche y miel, que ya fue heredada, que ya fue dada por el Padre Eterno a nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? Bueno, pero no les hacen caso. 2 contra todo un pueblo, contra aproximadamente 2 millones de personas, fueron las que salieron de Egipto. 2 contra todos ellos. Todos ellos, menos Moisés ni Aarón. Y también los ancianos estaban metidos ahí. Qué triste, eso me da mucha tristeza. Que no tenían fe. Y que habían visto los milagros en Egipto. ¿Cómo los libró? Todos ellos, 2 millones de personas. Contra 4. Contra Aarón. Contra Moisés, contra Aarón, contra Josué y contra Caleb. 2 millones de personas en contra de 4 personas. Al grado que Josué y Caleb se desgarran las vestiduras. Se las rompen, sus túnicas, se las rompen. De coraje, de prepotencia, de trauma, si tú quieres, se traumaron. Porque ellos dijeron, sí podemos, el Dios de nosotros es un Dios poderoso, nos va a ayudar, ya nos la dio, ya nada más es de que la peleemos. Hay mucha gente que no pelea sus batallas. Hay mucha gente que no pelea sus batallas, se queda ahí, no hace nada, no mueve un dedo, ¿por qué? Son unos flojos. Ese es un demonio de flojera. Entonces dice la palabra ahí, en Números 14, del 5 al 10, de cómo el pueblo los iba a apedrear. Los iba a apedrear a Josué y a Caleb, y de paso a Moisés y a Aarón, que era el sumo sacerdote de aquel tiempo. Entonces, ¿qué hace Moisés? Sabiamente, inteligentemente, porque él era un líder nato desde su infancia. Es más, desde que antes que naciera, el Señor ya lo había predestinado para ser un libertador, para ser un líder. Acuérdate que él era un príncipe en el palacio del faraón. Y dejó todo eso por servir a Dios. Por servir a Dios. Dejó ser un príncipe en Egipto por ser un líder, por ser un libertador para su pueblo, Israel, para su pueblo judío, para su Dios hebreo, para su pueblo hebreo. Entonces los van a apedrear. ¿Y qué hace Josué? ¿Qué hace Moisés? Los mete al templo, al tabernáculo. Acuérdate que ellos llevaban el tabernáculo, donde quiera que caminaban, llevaban el tabernáculo, ¿no? O el templo, como quieras. Los mete ahí y ahí ya no les pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque ahí bajaba la presencia del Señor. Ahí estaba la presencia del Señor. En el día, como una nube. En el día. En la noche, una nube de fuego. Entonces imagínate, ahí nada más entraba Moisés y Aarón. Y esa vez entró Josué y entró Caleb. ¿Por qué? Porque tenían el respaldo de Dios, del Dios Todopoderoso. Entonces los mete y ahí el pueblo ya no los puede hacer, pero los iban a apedrear, los iban a matar. ¿Por qué? Porque ellos eran unos líderes natos. Y la gente, cuando tú eres un líder responsable, sabio, que sabes cómo conducirte, que sabes cómo hablar, que sabes lo que tienes que hacer porque te dejas guiar por Dios, por el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, sabes cómo hacer las cosas. Y si no sabes, Dios, por medio de sueños, por medio de revelaciones, por medio de la Biblia, te dice cómo hacer las cosas para que todo te salga bien y Dios te bendiga. ¿Ok? Nos vamos a ir
a, a Josué, ya cambiamos de libro, a Josué 12 del 1 al 24, tampoco lo vamos a leer, tú por favor léelo ahí en tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que leamos que leas tú en tu casa, con tu familia, en tu oficina, en tu trabajo, a donde tú te desenvuelves? ¿Por qué quiero que leas esto de Josué 1 al 24? Josué 12 del 1 al 24. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta. Cuando ya Josué es ungido por, por Moisés y por el sacerdote Eliezer, ya había muerto Aarón, lo ungen, él se hinca, eh, Moisés pone sus manos en su cabeza, Eliezer pone también sus manos sobre su cabeza y oran por él delante del pueblo y delante de los ancianos. ¿Por qué? Porque Moisés va a dejar de ser el líder, va a dejar de ser el libertador. Ya llegó su tiempo de vida y tiene que dejar la sucesión. ¿A quién se la dejó? A su, ¿cómo se llama? A su guardaespaldas, a su secretario, a su, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Al que siempre estaba con él. ¿Sí? Josué siempre estuvo, cuando Moisés subía al Sinaí a hablar con Dios por 40 días y 40 noches, 2 días, acuérdate que siempre estaba él allí esperando. Él siempre estaba allí, él era una persona fiel a su líder. ¿Quién era en ese tiempo el líder? Moisés. Y después le da todo el poder y ora por él y lo bendice y le dice todo lo que tiene que hacer cuando crucen el Jordán. Cuando ellos cruzan el Jordán, ya no está Moisés, ya el líder es Josué. Pero ya oraron por él, ya lo ungieron a él. ¿Quién? El sacerdote Eliezer y Moisés. Delante del pueblo y delante de los ancianos. ¿Sí? Bueno, ok. Eso está en Josué 12 del 1 al 24. ¿Por qué es importante este versículo? Porque ahí nos dice cuántos reyes destruyó, desapareció Josué. ¿Sabes cuántos fueron? Nada más 31. Fíjate nada más. 31 reyes destruyó Josué. ¿Por qué? Porque ya estaba ungido, porque ya habían orado por él, porque ya él era un caudillo nato. Desde que él andaba con Moisés, él ya estaba aprendiendo todo lo que le tenían que haber enseñado. Y hay gente que no se deja enseñar, ¿eh? Cuando son niños, cuando son jóvenes, cuando son adultos, cuando son viejos menos, no se dejan enseñar. Lo que ellos dicen, eso debe de ser, están mal. Tú tienes que ser sabio, tú tienes que ser inteligente, que cuando alguien te está enseñando o alguien te está dando un consejo, tómalo. Tómalo si es bueno, ¿eh? Si no es bueno, dile que sí y no le hagas caso. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe ni lo que está enseñando, ¿eh? Y lo estoy hablando así de frente. Hay gente que se dice maestros, que se dicen pastores, que se dicen licenciados, que se dicen doctor y no son. Ellos se dicen, no son. Entonces tienes que tener cuidado a quién le vas a hacer caso. ¿Sí? Entonces, destruyó a 31 reyes. ¿Quién? Josué. Ok. Vámonos. Este sí, está bien, bien interesante. Este sí lo vamos a leer. Porque aquí nos vamos a detener bastante. ¿Qué dice? ¿Qué dice Josué 10:12? Fíjate lo que dice aquí. No, pero sí, Josué 10:12. Fíjate lo que dice Josué 10:12. Aquí estoy, acá estoy, acá estoy. Dice Josué 10:12. Voy a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice la palabra. Esto tengo que leerlo porque esto me vuela la tapa de los sesos. Increíble, increíble. Fíjate lo que te lo voy a leer y te lo voy a leer varias veces. Dice,
Entonces Josué habló a Dios, a Jehová Dios, al Altísimo, el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, en presencia de todo el pueblo, fíjate lo que dice Josué: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Fíjate nada más. Cuando el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre Eterno, Jehová de los ejércitos, o la Santísima Trinidad, cuando ellos te entregan a tus enemigos en tus manos, los deshace, los desaparece. Entonces, ese día, esa batalla, dice la palabra de Dios, esa batalla, ellos estaban peleando contra los amorreos, que era un pueblo pagano, que era un pueblo idólatra, que adoraban hasta los conejos, que adoraban a la piedra y al madero, a las vacas, a los chivos, a los cerdos. ¿A quién no adoraban esos cananeos? Era un pueblo pagano. Tenían de ídolos como ahora la gente tiene de imágenes. Es lo mismo que San no sé quién, que San no sé cuánto. Así eran los cananeos. Era un pueblo pagano y tremendo, ¿no? Entonces dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, en plena guerra, dijo: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Por qué? Porque estaban peleando una batalla. Una batalla. Y Josué, como líder, como caudillo, como general del ejército de Israel, que eran pocos, a comparación de los amorreos, tenía miedo que les cayera la tarde o la noche, tarde-noche, ¿sí? Entonces, lo que él quería era destruir a los amorreos, destruirlos, desaparecerlos, porque esa era la orden. Dios le dio una orden: tienes que destruir ese pueblo. Ya llevaba en ese tiempo como 30 reyes vencidos, y le faltaba para que fueran los 31 que te dije. Entonces, él ve que ya va a caer la tarde-noche, y entonces dice: no podemos dejar esta batalla inconclusa. Tú como líder, tú como lideresa, en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, en tu colonia, con tu familia, con tus hijos, y tú, hombre, también, no puedes dejar las cosas a medias. Un líder nato, un líder que tiene al Señor Jesucristo en su corazón, que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, no puede dejar las cosas pendientes. Mañana lo hago, mañana no sé qué, quién sabe qué, estoy cansado, estoy triste, estoy esto. No. Usted está bien porque Dios está con usted. Al Señor Jesús, cuando le preguntaron que por qué curaba el día de reposo, que era el sábado, él decía: mi papá y yo trabajamos todos los días. El líder, acuérdate, es el que llega a su trabajo o a donde se desenvuelve, en el ambiente que se desenvuelva, intelectual, económico, industrial, comercial, lo que tú quieras. Él llega antes y se va al último. El líder llega antes y se va al último. Y tú tienes que ser así, porque tienes a Jesús en tu corazón. Y si no lo tienes, ahorita vamos a orar para que lo tengas. Y seas un líder nato, hecho por Dios, no por el mundo. No por el mundo secular. Porque en las universidades particulares enseñan a la gente a ser líderes. Pero ese líder te pisa para subir. Y tú que tú te quedes abajo. Así les enseñan. No estoy hablando mal de las escuelas particulares, de las universidades particulares. Te lo digo porque a mí me sucedió. Yo estoy hablando algo que a mí me sucedió. La gente que no tiene temor de Dios, venga de Harvard, venga de donde venga, te pisa para subir. Y un líder nato cristiano evangélico, nacido de nuevo, que Jesús esté en su corazón, te ayuda a que subas. Y Él sube contigo.
Acuérdate, Moisés siempre andaba Josué con él, o sea, siempre con él. Noble, sincero, cuidando a Moisés. Y Moisés cuidándolo a él. Si Moisés hubiera sido una persona envidiosa, egoísta, los deja que los maten. Y él sigue siendo el libertador del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, fíjate, cuando Josué se está dando cuenta que le está cayendo como general, como líder, como libertador, que le está cayendo la tarde-noche para que la batalla se acabe, él hace esa oración. Él hace esa oración. Él te la voy a volver a leer porque está fabulosa, está hermosa. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: tú que me estás viendo, si tienes problemas con la gente, no te preocupes, Dios te los va a entregar en tu mano y ni las manos vas a meter, ni las manos vas a meter, no te preocupes, Dios está contigo. Dice, cuando él ve eso, dice: sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. ¿Sabes por qué me encanta esto? Moisés subía al monte y por 40 días y 40 noches hablaba con el Padre Eterno. Y bajaba con su rostro tan resplandeciente que se tenía que poner un velo para que el pueblo pudiera hablar con Moisés. 40 días y 40 noches, en 2 ocasiones lo hizo. ¿Sí? Con una vara, Moisés abrió el mar rojo. Con una vara le pegó a las aguas del río Nilo y las convirtió en sangre. Con una vara pegó a la tierra y salieron piojos. Con una vara le pegó a la tierra y salieron ranas y así. No nos vamos a meter ahí, porque esto está tremendo. Fíjate. Y el sol en el 11, en Josué 10:13, dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. O sea que ese día está registrado hasta en la NASA, de que falta un día. Cuando los astronautas fueron por primera vez a la luna, no podían calcular, les faltaba un día. Porque ese día no hubo noche. El sol se paró y la luna se paró. El sol se paró y la luna se paró. ¿Por qué? Por oración de un hombre, de un líder, de un libertador, de una persona que tenía el Espíritu de Dios metido hasta los tuétanos. Tú tienes que tener metido al Señor Jesucristo en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en tus entrañas, en tus huesos, en tus células, en todo tu ser. ¿Sí me explicó? Nada más imagínate, un hombre, para ganar esa batalla, para ganar lo que tenía que ganar porque Dios le había dicho que lo hiciera. Cuando vio que la tarde-noche venía encima, dijo: tengo que terminar esta tarea. Tengo que ganarle a este pueblo pagano, pecador, idólatra. ¿Qué hizo? Levantó sus manos al cielo delante de su ejército, delante del pueblo de Israel, del pueblo egipcio, del pueblo judío, y le ordenó al sol y le ordenó a la luna que se detuvieran, y ese día no hubo noche. Y así el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo, por medio de Josué, destruyeron a sus enemigos. Levanta tus manos en el nombre de Jesús y dile a las circunstancias que se muevan, que se quiten de ahí, porque vas a pasar. Tú, tu familia, tus seres queridos van a pasar. Van a salir de ese bache. Ahorita mucha gente está bien preocupada. Hoy es el momento de pararlos y decirle a la pandemia: te vas en el nombre de Jesús, porque voy a pasar. Yo y mi casa, yo y mi familia, yo y mis seres queridos vamos a pasar ese Jordán, vamos a pasar ese problema, vamos a decirle a las circunstancias que se paren, que se vayan, que no las quiero ni ver. Porque Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos, el Padre eterno que le dio todo el poder a Moisés,
a Josué y a muchos de los que vamos a estar hablando en estas predicaciones de liderazgo, está con nosotros. Tú no estás solo. Para la gente que nos está viendo por las redes sociales y no tiene a Jesús en su corazón, levanta tus manos. Si quieres cerrar los ojos en señal de respeto, hazlo. Y si no tienes respeto, de todos hazlo. Y veme a la cara, y veme a los ojos. Yo te reto a que aceptes a Jesús en tu corazón para que cambie tu vida. Para que no le tengas miedo a nada ni a nadie. Para que no estés solo. Porque si tú no tienes a Jesús en tu corazón, eres un cero a la izquierda. Y si tienes a Jesús en tu corazón, eres lo máximo. Eres un líder nato. Desde que tú aceptas a Jesús en tu corazón, tu vida cambia. Levanta tus manos conmigo, yo voy a orar por ti y repite estas palabras conmigo. Señor Jesucristo, Señor Espíritu Santo, Señor Jehová de los ejércitos, Santísima Trinidad, entren a mi corazón y límpienlo, lávenlo, púlalo, que mi corazón sea su morada, sea su oficina, sea su casa. Quiero cambiar, ya no quiero ser un perdedor, una perdedora, quiero ser un hijo del Dios viviente. Y si tú conmigo, ¿quién contra mí? Y si hiciste esta oración, mándame un mensaje de que lo aceptas en tu corazón y vas a ver que Dios va a cambiar tu vida. Y si no, me escupes la cara. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez. Acuérdate, tú no estás solo si recibiste a Jesucristo en tu corazón. Hasta luego.